Bienvenidos todos a un nuevo proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día estamos con el video final del grupo de leyendas Commanders de Olaf of Thunder Jökchen. Y el video final le toca a Annie Flach, la veterana. Este es el último video de un pequeño grupo que le dedicamos a Thunder Jökchen. 4 videos en total. Entonces hoy día estamos cerrando el acercamiento de Proyecto EDH, o este primer acercamiento de Proyecto EDH con Olaf of Thunder Jökchen. Y el video final está dedicado a Annie Flach, de Veteran. Una leyenda 4/5, 3 incoloros, 1 rojo, 1 verde, 1 blanco. Un humano rogue que tiene Flach y que cuando entra al campo de batalla, si tú lo casteaste, regresas un permanente objetivo de coste 3 o menos del cementerio al campo de batalla, y cuando ella se gira, exilia el tope 2 de tu biblioteca y tú puedes jugar esas cartas hasta el final del turno. La razón por la cual le dedicamos un tiempo a construir, jugar y hacer este video de Annie es porque la melancolía nos hizo caer en la trampa de pensar en Annie como un titán. ¿Ya? Nos recordó mucho Annie Flach a el ciclo de titanes que ya recibimos hace mucho tiempo. Esos titanes de 6/6 por 6 de cada color, titán solar, ¿ya? Inferno Titan, etcétera, incluyendo el que no se puede hablar, ¿cierto? El titán verde baneado. Entonces esta idea de una criatura que cuesta 6 y que hace algo cuando entra al campo de batalla y cuando ataca o cuando se gira, no pudo evitar despertarnos la curiosidad para ver si la podíamos hacer funcionar o cómo la podíamos hacer funcionar. Entonces, ¿cuáles son los elementos de Annie como carta que tomamos en consideración? Primero, el coste, un poco alto para el mundo Commander de hoy día. 6 maná, 3 incoloros, 1 rojo, 1 verde, 1 blanco. Obviamente lo positivo es que nos da acceso a 3 colores. Pero el primer problema era que ese alto coste no estaba realmente equilibrado con su fuerza y defensa. Una 4/5 no está nada mal, no quiero que se entienda eso, pero sí, de nuevo, queda un poquito abajo de la escala actual de coste, ofensa y defensa que tienen muchas criaturas, particularmente criaturas rojas, verdes y blancas. Sí tiene Flach, ¿ya? Pero creemos que Flach no es una habilidad tan importante o tan relevante en Commander como lo puede ser en otros formatos, ¿ya? Entonces creemos que el Flach es un poquito ahí una trampa en Commander, por lo menos cuando eliges a Annie Flach como Commander. Entonces en realidad el énfasis estaba en las siguientes 2 habilidades. La primera, la capacidad que tiene Annie Flach de que cuando entra al campo de batalla, si es que lo casteaste, esto es importante, tenemos que castearla, nos permite regresar un permanente de coste 3 o menos desde nuestro cementerio al campo de batalla girado. Entonces reanima un permanente de 3 o menos. Esto nos hacía acordar al titán solar. Y la siguiente habilidad era que cuando Annie Flach se gira, exiliamos el tope 2 de nuestra biblioteca y podemos jugar esas cartas este turno. Entonces, habilidad por habilidad. Primero nos enfocamos en la segunda habilidad, ¿ya? En la capacidad de regresar. Ahí no hay mucho que profundizar. Es una muy buena obtención de recursos. Ya por algo el titán solar se usa mucho en Commander. El problema que tenía Annie es que solamente lo hace cuando la casteas, ¿ya? Y no cuando atacas, como lo hace el titán solar. Bueno, pero también Annie hace algo cuando ataca, que es que cuando gira, entre comillas, te permite robar 2 cartas. Durante un momento pensamos que quizás podíamos hacer trabajar a Annie Flach con vehículos, ¿ya? Llenar una baraja de vehículos y hacer que Annie, al girarse tripulando a estos vehículos, nos permitiría robar cartas. Pero en el canal ya construimos una baraja que seguía esa lógica, que es la baraja de Ryu, ya que la construimos al comienzo del canal y no queríamos repetir la fórmula. Tampoco consideramos que era el máximo provecho a la habilidad de Annie, porque a diferencia de Ryu, Annie tiene más defensas, una 4/5.
Entonces Annie puede atacar más segura, no tiene que preocuparse tanto de su defensa, ¿ya? Así que nos quedamos más por la segunda habilidad. ¿Cómo le sacamos el máximo provecho a la segunda habilidad? Entonces, luego de pensarlo harto, esta es la conclusión a la cual llegamos. Primero nos olvidamos del Flash. Ya, Flash, olvídense del Flash. Porque si Annie Flash es tu comandante, no es sorpresa para nadie. Ya, la idea del Flash es jugar una carta de manera sorpresiva. Si todo el mundo sabe que tu comandante está ahí y que tu comandante tiene Flash, no se ve mucho por dónde vas a sorprender a alguien al jugarla, ¿no? Todo el mundo sabe que la vas a poder jugar en cualquier momento que juegues un instantáneo. Entonces olvídense del Flash. Quedémonos con el apellido nomás, Annie Flash. Entonces la idea era cómo podemos sacar el máximo provecho a la segunda y tercera habilidad como parte del mismo ciclo. O sea, no queremos construir una parte de la baraja para reanimar y una parte de la baraja para que Annie la giren o robe cartas, sino que necesitamos encontrar una forma de que la segunda habilidad, la reanimación de permanentes de coste 3 o menos, vaya de la mano con la habilidad de Annie de jugar cartas desde arriba de la biblioteca. Teníamos que encontrar una forma de articular eso y la respuesta terminó siendo bastante fácil, bastante simple en realidad y bastante efectiva. Por último, esta cosa que fuéramos a hacer tendría que comprarnos tiempo para que Annie entre al juego con calma. O sea, que no vamos a acelerar ciegamente hasta jugar a Annie, sino que con calma vamos a construir un estado de mesa donde Annie pueda entrar y cada vez que ella entre y cada vez que ella ataque tenga sentido esa entrada al juego y ese ataque. Entonces, ¿qué terminó siendo Annie la Titán? Entonces, buscando sacar el máximo provecho a su segunda y tercera habilidad, la respuesta fue simple: centrarnos fuertemente en permanentes de coste 3 o menos, fomentar la mecánica de reanimación y blink en color blanco y bajar el coste general para robar mejor con la habilidad de Annie. O sea, las tres cosas que queremos hacer es que Annie siempre tenga algo que reanimar, que muchas de las cosas que juguemos puedan o tengan valor al entrar, salir y volver al juego, y que sean de bajo coste para que la tercera habilidad tenga sentido. O sea, para que Annie nos haga robar realmente. Entonces, por ejemplo, cartas como Soulsnare, cartas como Silos Primordium o cartas como Plundering Barbarian. Este es el tipo de cartas que buscamos articular con Annie. La primera, Soulsnare, es un encantamiento blanco que cuesta uno solo blanco. Y que estando en juego podemos pagar uno blanco y lo podemos sacrificar para exiliar la criatura objetivo que nos esté atacando a nosotros o un Planewalker de nosotros. En Silos Primordium es un encantamiento verde que cuesta un incoloro, uno verde, lo sacrificamos y podemos destruir un artefacto o un encantamiento objetivo. Y Plundering Barbarian es una criatura roja que cuesta 2 incoloros, uno rojo, que es un 2/2, que cuando entra al campo de batalla podemos elegir entre destruir un artefacto o ganar una ficha de tesoro. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Lo que nos importa es que estas tres cartas, todas cuestan 3 o menos, todas hacen algo cuando entran al campo de batalla o al sacrificarlas. Entonces veámoslo esto en la mesa. Entonces digamos que durante los primeros turnos nos dedicamos a jugar cartas como Soulsnare, Silos Primordium o Plundering Barbarian. Esos serían nuestros primeros turnos, ¿ya? O le dedicaríamos una parte importante a los primeros turnos, aparte de acelerar. Ya jugamos estas cartas que nos permiten interactuar. Nos defendemos de los oponentes, les destruimos algunos artefactos, ganamos algún tesoro. Entonces, para el momento en el cual jugamos por primera vez Annie, la primera habilidad de Annie nos va a permitir recuperar cualquiera de estas cartas. Luego ahora ya tenemos a Annie en juego. Entonces cuando Annie ataque, lo que va a hacer es exiliar el tope 2 de nuestra biblioteca, y lo ideal ahí sería encontrar cartas similares. O sea, cartas de muy bajo coste, 1 mana, 2 mana, 3 mana, que podamos jugar. Como Annie cuesta 6
idealmente tuvimos 6 maná para jugarla a ella. Por lo tanto, si cuando Annie ataca nos revela 2 cartas que son de coste 1, 2 y 3, probablemente, esa es la idea que queremos hacer, es que vamos a tener el maná para jugar esas 2 cartas. Y esas 2 cartas que juguemos, que van a ser cartas muy baratas, que cuando entren al campo de batalla o cuando las sacrifiquemos, hacen algo, van a volver al cementerio, ¿ya? Y eso nos va a permitir que si algo le pasa a Annie, tengamos otro objetivo para Annie. Y cada vez que ataque a Annie, vamos a estar ganando al menos 2 cartas. Y eso todavía no entramos a la otra habilidad importante de la baraja. Pero por ahora ya entendemos que lo que construimos alrededor de Annie es una baraja donde una parte importante de las cartas son cartas que cuestan 1, 2 y 3 y queremos que hagan algo cuando entran al campo de batalla o cuando mueren. Entonces vayamos al listado. Lo primero, obviamente, aceleración. Básico, no vamos a entrar en detalle. Aceleración, estamos jugando 3 colores. Tenemos los Signet, los 3 Signet de cada combinación, más el Arcane Signet, más Sol Ring. ¿Ya? Además estamos jugando verde, así que por acelerar tenemos alta aceleración disponible. Y ahora sí parte la lista más interesante. ¿Qué tenemos de 3 o menos? Tenemos en colores blanco, verde, rojo. Tenemos una muy buena lista en realidad. Tenemos cartas como Trashing Brontodon, este 3-4 verde por un incoloro, 2 verdes, que pagamos 1, lo sacrificamos y destruimos un artefacto o un encantamiento. Tenemos Grasp of Fate, que es este encantamiento blanco por un incoloro, 2 blancos, que cuando entra al campo de batalla por cada oponente, le exiliamos un permanente no tierra y se mantiene exiliado mientras Grasp of Fate esté en juego. Tenemos Aura Chart, este encantamiento verde-blanco, cuesta un incoloro, 1 verde, 1 blanco, que siempre que una criatura entra al campo de batalla bajo nuestro control, podemos destruir un artefacto o un encantamiento. O tenemos Aura of Silence, que es este encantamiento blanco por un incoloro, 2 blancos, que los artefactos y encantamientos de los oponentes cuestan 2 más incoloros para ser jugados, y de ser necesario podemos sacrificar el Aura of Silence para destruir un artefacto o un encantamiento. Entonces, de nuevo, este es un muy buen ejemplo de lo que la baraja quiere hacer: jugar estas cartas de 3 o menos, que son molestas, ¿ya? Que limitan al oponente, y que de ser destruidas o de ser sacrificadas, si es que así lo necesitamos, luego pueden ser recuperadas fácilmente por el comandante o algunas otras cartas que tenemos en la baraja. Seguimos viendo otras cartas de 3 o menos. Algunas cartas menos usadas, porque el grupo anterior era bastante conocido. Incluimos un Cinder Veins, que es este encantamiento rojo-verde, cuesta 1 rojo, 1 verde, que dice que siempre que un oponente castee un hechizo de no criatura, recibe un punto de daño, y podemos sacrificarlo para destruir un artefacto o un encantamiento y hacer 2 puntos de daño al controlador de ese permanente. ¿Ya? Entonces es una carta que pasivamente hace pequeñas cantidades de daño y luego puede remover una carta que nos moleste de ser necesario. Incluimos un Bounty Agent, que es este humano 2-2x2, un incoloro, 1 blanco, que tiene vigilancia y que lo podemos girar, sacrificarlo y destruir el permanente legendario objetivo, que sea un artefacto, una criatura o un encantamiento. Básicamente, por lo bajo, es una amenaza, es un destructor de comandantes, ¿no? Incluimos un Knight of Autumn, que es esta triada caballero, por 3, un incoloro, 1 blanco, 1 verde, un 2-1, que cuando entra al campo de batalla podemos elegir entre ponerle 2 contadores a ella y que quede una 4-3, podemos destruir un artefacto o un encantamiento, o podemos ganar 4 vidas. E incluimos cartas como Wismere, que es un elemental 1-3 que vuela por 3, 2 incoloros, 1 blanco, y que cuando entra al campo de batalla destruye un encantamiento y que tiene coste de evocar. Y en este caso el coste sería 1 blanco. O sea, podemos pagar 1 blanco, jugarlo, que destruye el encantamiento, y luego tenemos que sacrificar a Wismere. ¿Ya? Pero de nuevo, para nosotros no es un problema que termine en el cementerio. Otras cartas que incluimos: el Intrepid Hero, esta carta por 3, 2 incoloros, 1 blanco, 1-1. Es un humano soldado que lo giras y destruye una criatura objetivo de poder 4 o más. Estas cartas tienden a ser ignoradas porque, bueno, es una 1-1 por 3,
y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si no hay objetivos o tienes que girarla? En la práctica, en la experiencia, si acumulas suficientes de estos efectos como pequeños pero molestos, terminan siendo significativos. O sea, nadie quiere usar, en realidad, por ejemplo, un Chaos Warp en un Intrepid Hero. Entonces, no es que el oponente inmediatamente use removal de calidad para hacerlo desaparecer, pero si solamente tiene ese removal de calidad, y hay barajas que sus criaturas no tienen protección, como por ejemplo contra esta carta que todos tus turnos va a poder destruir algo poderoso. ¿Ya? Obviamente esto puede hacer que te transformes como el objetivo de la mesa, pero tenemos suficiente defensa como para resistir esos embates. Cartas como Eternal Witness, este sí es un staple, por un incoloro 2 verdes, 2-1, cuando entra al campo de batalla regresas una carta del cementerio a tu mano. Incluimos un Dispel Capsule, que es un artefacto que cuesta 1 solo blanco, pero pagando 3, 2 incoloros, 1 blanco y sacrificándolo, podemos destruir un artefacto o un encantamiento. Y algo que trajimos del pasado, esto es un gusto totalmente personal, pusimos un Mindbearer, que es una criatura blanca 1-1 por 3, 2 incoloros, 1 blanco, un soldado que lo sacrificas, lo giras y destruyes una criatura atacante objetivo. Es muy posible que muchos de ustedes sea la primera vez que estés viendo esto, porque además esta pobre criatura es de una de las peores ediciones modernas de Magic, como es Profecía. Pero bueno, ya vieron ejemplos de cartas populares, poderosas y menos populares, incluso extrañas, que cuestan 3, 2 o 1. Y ya sabemos que nuestra comandante las puede recuperar. Pero también incluimos otras cartas que pueden hacer lo mismo. Obviamente la primera en esa lista, el Titán Solar. Este 6-6 por 6, 4 incoloro, 2 blancos, que tiene vigilancia y que cuando entra al campo de batalla o ataca, tú puedes regresar un permanente de coste 3 o menos del cementerio al campo de batalla. En la misma línea, Sevin's Reclamation, este conjuro blanco, que cuesta 3, 2 incoloros, 1 blanco, y puedes regresar un permanente de coste 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla, pero tiene flashback 5, y si lo juegas por el coste de flashback desde tu cementerio, puedes recuperar 2 permanentes de 3 o menos. Incluimos un Techar, esta leyenda ave 2-2 por 4, vuela blanca, 3 incoloros, 1 blanco, que siempre que juegues un hechizo histórico, puedes regresar una criatura de coste 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla. Y en verde incluimos un Once and Future, que es este instantáneo verde. Es una excelente carta precisamente por ser instantáneo en gran parte. Cuesta 3 incoloros, 1 verde. Y regresas una carta de tu cementerio a tu mano y una carta de tu cementerio al tope de tu biblioteca. Y exilias Once and Future. Pero si en el coste de esta carta pagaste 3 o más mana verdes, las 2 cartas que elegiste, las 2 se regresan a tu mano. O sea que idealmente por 4 mana a velocidad instantáneo, recuperas 2 cartas del cementerio a tu mano. No solamente tenemos recuperación, sino que como muchas de nuestras cartas hacen algo cuando ingresan al campo de batalla, incluimos efectos de Blink. Efectos como por ejemplo el de Emiel de Blessed, este unicornio legendario 4-4 por 4, 2 blancos, 2 incoloros, que pagas 3 manas incoloros y exilias otra criatura que tú controlas y la regresas inmediatamente bajo tu control. Siempre que otra criatura ingresa al campo de batalla bajo tu control, tú puedes pagar un maná verde o blanco y si lo haces ingresas con un contador +1/+1. Esa segunda parte no es tan importante, pero la primera es fundamental, la capacidad que vamos a tener de blinkear criaturas como el Titán Solar, por ejemplo, o incluso como a Annie, que si bien no hace su primer efecto cuando la blinkeamos, sí nos va a permitir atacar y defenderla del removal, ya con la habilidad de Emiel. Incluimos un Restoration Angel, este 3-4 por 4, 3 incoloros, 1 blanco, un ángel que tiene flash, volar, y que cuando entra al campo de batalla podemos exiliar una carta no ángel que nosotros controlemos y regresarla inmediatamente al campo de batalla bajo nuestro control. Incluimos un Gallopowder Mage, que es este Kinrid Wizard, este 3-3 que vuela blanco por 3 incoloros, 1 blanco,
que cuando él ataca, remueves otra criatura del juego y la regresas al campo de batalla en la siguiente fase final. Y la misma habilidad de Blink la incluimos en forma de instantáneo con cartas como Flicker of Fate. Este instantáneo blanco por uno incoloro, uno blanco, que exilia una criatura o un encantamiento y luego lo regresamos al campo de batalla bajo el control de su propietario. Esta carta o este tipo de cartas puede ser usada de diversas formas. Eso es también parte entretenida de la baraja. La podemos usar de defensa, por ejemplo, si nos van a remover un encantamiento o una criatura, lanzamos un Flicker of Fate para que esa criatura no esté ahí para recibir ese removal. La podemos usar para ganar un efecto extra de una criatura que haga algo cuando ingresa al campo de batalla, o de ser necesario, ¿cierto? Podemos afectar alguna ficha de criatura que tenga el oponente que no va a estar ahí para regresar. Es un removal de fichas bastante eficiente. Hablando de removal, ¿cierto? Obviamente estamos jugando rojo, verde, blanco, así que tenemos removal. Como siempre, esto ya lo voy a repetir, en los colores rojos y verdes tenemos muy buen removal. Chaos Warp, Decimar, Beast Within. Y gracias al blanco tenemos removal masivos como Killing Instinct Nova, este conjuro blanco, 3 incoloros, 2 blancos, que nos permite elegir destruir todas las criaturas o destruir todos los artefactos y todos los encantamientos. Y un removal blanco que funciona muy bien en esta baraja es Dusk and Dawn, que es una carta que tiene dos partes. La primera se juega desde la mano y por 4, 2 incoloros, 2 blancos, destruye todas las criaturas con poder 3 o más, que va a dejar viva a muchas de nuestras criaturas. Y luego desde el cementerio se puede jugar con Aftermath, y ahí cuesta 3 incoloros y 2 blancos, y hace que regresemos todas las criaturas con poder 2 o menos desde el cementerio a nuestra mano. Entonces sirve como removal para eliminar nuestras amenazas y sirve para recuperar muchas de nuestras cartas. Dos cartas que incluimos solamente por gusto personal fue Reya Dawnbringer, que es este ángel que cuesta 9, y yo sé que es mucho, 6 incoloros, 3 blancos, una 4/6 que vuela, y que al comienzo de tu mantenimiento tú puedes regresar una criatura objetivo desde tu cementerio al campo de batalla. O sea, todos tus mantenimientos reanimas una criatura. Yo sé que no es tan espectacular por 9, pero no nos pudimos resistir a incluir a Reya en una baraja que tiene un subtema de reanimación con color blanco, ¿no? Y una carta en el otro extremo de Reya, donde Reya es sobre reanimar, ¿cierto? Y recuperar. Una carta mucho más malintencionada fue Smokestacks, que es el artefacto que cuesta 4, que al comienzo de tu mantenimiento tú le puedes poner un contador de suciedad al Smokestack, y al comienzo del mantenimiento de cada jugador, ese jugador tiene que sacrificar un permanente por cada contador que tenga Smokestacks. ¿Cuál es el sentido de este artefacto en esta baraja? Que nuestra baraja tiene la capacidad para funcionalmente estar dispuesta a sacrificar siempre al menos uno, pero incluso 2 permanentes cada turno si es que tenemos a nuestra comandante o al titán solar en juego. Entonces a nosotros no nos va a doler tanto este sacrificio constante, pero sí puede ser una muy buena forma de presión para nuestros oponentes, ¿ya? Entonces la quisimos probar. Normalmente te la destruyen antes de que le coloques el primer contador, pero ahí está y tiene su utilidad y su función. Al final de todo esto, probando a Annie Flash del veterano, o en la baraja que le pusimos Annie la Titán, resultó ser una baraja de control intermedio con una alta cantidad de removal e interacción. Constantemente estamos interactuando con los oponentes, ¿ya? Por lo tanto es una de estas barajas donde tienes que estar como muy atento a lo que está pasando, te permite practicar mucho la identificación de las amenazas, qué es lo que realmente es peligroso, qué es lo que no es tan peligroso, y en contextos sociales también conversar mucho, ¿no? Porque en realidad muchas de tus acciones tienen que ver con lo que los oponentes quieren o intentan hacer. Resultó ser una baraja muy interesante en estas tomas de decisiones. Y ese fue el lado más entretenido, ¿ya? Para estos jugadores que buscan estas partidas intensas donde no estás jugando solitario, sino que en realidad estás como observando lo que está pasando e intentando interpretar
qué es lo que tus oponentes tienen o no tienen, cuáles son sus planes, cómo intervenir sus planes. Esta es una baraja que apunta mucho a esa línea, ¿ya? Entonces hay que estar como despierto, tienes que estar con tus neuronas prendidas. Está diseñada para juegos largos. Las partidas con Annie son de tiro largo, porque toda carta que juegas hace algo cuando ingresa, luego muere, luego recupera. Por lo tanto, tu capacidad para hacer daño no es muy veloz, pero sí tienes una buena capacidad para defenderte. Y si estás interviniendo constantemente los planes del oponente. De hecho, uno de los recursos más importantes que afectas al oponente jugando una baraja como esta es la paciencia del oponente. Me tocó en muchas ocasiones que mis oponentes simplemente perdieron la paciencia la cuarta o quinta vez que les destruía algún artefacto clave que ellos tenían. Va a ser una partida larga, va a ser una partida cansadora. Annie no es para todas las mesas, todos los horarios y todos los jugadores, pero sí nos dejó muy satisfechos, ¿ya? El hecho de que hayamos logrado encontrar un diseño que le saque, creemos, el máximo provecho a las habilidades de Annie nos dejó bastante contentos. Pero cuidado, que es una baraja que requiere como práctica, ¿ya? Para ser usada de manera productiva, pero de 2 para arriba. Eso con Annie, y eso con el último video de leyendas de Outlast of Thunder Junction. Por lo menos este primer pack de leyendas. Esperemos que les guste, esperemos que hayan sacado idea y que hayan encontrado cartas que quizás no tenían en consideración. Como siempre, dejamos los comentarios abiertos para sus preguntas, para sus ideas, sus recomendaciones. Y por lo pronto, ahora empezamos a trabajar en un grupo de videos de tutorías para retomar las temáticas de cómo intentar mejorar o optimizar tu juego de Commander. Volveremos a eso prontamente. Por lo pronto, mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.